En cualquier campeonato o exhibición, la pareja de tango tiene dos opciones: hacer lo que hacen todos o arriesgarse a mostrar la propia personalidad. ¿Qué tiene de bueno y de malo cada opción? En este video te lo explico, seguime hasta el final. Partamos desde el principio. Seguramente cuando comenzaste con tus primeras clases, querías bailar como el profesor o como ese bailarín que se convirtió en tu ídolo. Querías bailar mejor si era posible. Te pasó como me pasó a mí, como le pasó a otros, que ese maestro, si fue bueno, y ese bailarín que viste en una práctica, en una exhibición o en una milonga, te inspiraron de alguna manera. Al comienzo lo admiraste, intentaste imitarlo y luego te vino como una especie de desilusión porque pensaste que nunca ibas a poder bailar como ellos. Y no me equivoqué. Pero en ese transcurso tuviste que tomar una decisión: seguir imitando a tu estrella de tango o ser vos mismo con tu baile. Así que si realmente deseabas ser bueno o destacarte, practicaste todos los días. Practicaste, probaste todos los movimientos que estaban de moda: el enrosque, la barrida, la sacada, el lápiz. Tomaste clases de técnica, te viste todos los videos posibles como los que hay en este canal, y si tuviste la posibilidad, le pediste a tu pareja que te acompañara en todo este proceso, siempre con el objetivo de hacerlo tan bien como los grandes bailarines. Pero te diste cuenta que hay algunos movimientos que por más que los practiques, no te salen. A mí, por ejemplo, nunca me salió un enrosque con sacada atrás a la velocidad que lo vi por primera vez. Pero imagino que te debe haber pasado igual, ¿no? Si a vos te pasó lo mismo con un movimiento, déjamelo en los comentarios. Y de paso, suscríbete al canal y forma parte de la comunidad Tango Milonga, en la que vas a encontrar clases de técnica, cultura y actualidad de tango argentino. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Gustavo Benzegrizabá y ahora sí, continuemos. La verdad es que el tango tiene patrones comunes a todos. Cuando digo patrones comunes me refiero a las formas de enlazar los movimientos y los tipos de movimientos que usamos. Todos entendemos que lo más importante en el tango es caminar, pero también todos bailamos usando el 8 cortado, un enrosque o un lápiz. Digamos que eso está bien y que nadie lo va a discutir. Pero muchas veces cuando vemos una exhibición o vemos cómo se baila en un campeonato, ¿no te parece que estás viendo la misma película una y otra vez? A ver, voy a tratar de ordenarme. Me parece de maravilla que se dominen todos los movimientos. Aplaudo la destreza de cada bailarín porque me parece que inspira a otros. Defiendo incluso que debe estimularse a todo aquel que se expone porque demostró una práctica y un coraje que a veces no tienen quienes lo critican. Pero repetir las fórmulas que tuvieron éxito y dejar de ser uno mismo en el baile para ganarse una copa o un aplauso, me parece que debiera revisarse. Incluso me parece que debiera revisarse la mirada de un jurado si lo que se destaca es quién hizo el mejor enrosque o si se caminó como alguna norma dice que debiera caminarse. A ver, te lo voy a tratar de graficar con este ejemplo. La pareja se presenta y lo primero que suena es un tango de Carlos Di Sarli. Ella está hermosa y él se acerca a ella tan derecho que pareciera tener un palo atado en la espalda. Se toman 30 segundos para abrazarse y luego de sentirse fundidos uno con el otro, empiezan a caminar. Hasta aquí todos admiramos la caminata de la pareja, el modo en que pisan y la postura. Y de repente, ¿qué ocurre? Ella realiza un adorno y él hace un enrosque con un lápiz, una sacada, un giro al que le agrega alguna destreza. Continúan caminando y terminan en varios casos en posición de foto. Si fuera Pugliese ocurriría lo mismo, solo que al final se agregarían ganchos, saludos y voleos, dado que las variaciones finales exigen mucha destreza. Por supuesto que yo aplaudí esa exhibición cuando la vi por primera vez, pero al ver la siguiente me ocurrió algo raro. La olvidé, y al ver la siguiente olvidé los nombres de aquella pareja de bailarines, y al ver la siguiente me pregunté ¿por qué no podría distinguirlas? Y por eso es que te quiero contar esto. No podía distinguirlas porque ninguna de ellas me había mostrado algo auténtico. No había visto ya nada que llamara mi atención, nada que fuera propio de la pareja, ni ningún movimiento que me enamorara o quisiera aprender. En los años 40, cuando un bailarín se presentaba en una exhibición, sentía orgullo de mostrar sus propios movimientos. Sentía que poseía algo único. Cada uno pasaba horas perfeccionando su movimiento y practicándolo, y a veces lo mostraba una sola vez en la milonga para que nadie se lo copiara. De hecho, copiar un movimiento propio de un bailarín se consideraba algo detestable. Revelaba como una falta de creatividad y de entrega al tango que se rechazaba hasta en cualquier concurso, porque justamente siempre hay una técnica, un movimiento o una figura que termina por volverse el sello del bailarín, como por ejemplo las pausas de Carlos Gavito, la postura con destreza de Fino o los ganchos perfectos de Juan Carlos Copes. Y todo esto sin contar que en muchos casos se apela a una coreografía que, si bien está hecha, todos nos deslumbramos
y aplaudimos de pie, pero que en definitiva termina por matar la improvisación, que es un valor fundamental del tango cuando se hace el show en la milonga. Tanto como se termina por matar el sentir de lo que en el momento el tango que suena produce en las venas. Y no voy a agregar cuánto se pierde de vértigo, de placer, de adrenalina pura al enfrentarse con uno mismo durante el baile en la pista y lanzarse sin red. Ahora te pregunto, ¿te parece bien bailar con movimientos reconocidos? ¿O debiera bailarse también con movimientos propios? Tu respuesta, déjamela aquí abajo en los comentarios. Sea como fuere, bailar con un movimiento reconocido a la perfección es admirable, pero quizás lo sería más aún realizar un nuevo movimiento que enriqueciera el mundo del tango. Algo que a uno lo distinga del otro y que deje de uniformar el baile. También ocurre que a veces inventamos un movimiento y con el tiempo nos damos cuenta que otro ya lo había inventado, pero eso no quita que se haya desarrollado la creatividad. Por el contrario, quizás indique que ese bailarín o esa bailarina van por buen camino. Por supuesto que también hay tendencias, como ocurrió con el tango fantasía, el tango nuevo y el tango de salón. Cada uno se embarca en un estilo y trata de seguir los lineamientos de ese estilo. Digo que trata de seguir, pero más bien parece que obedecieran a una obligación. Por ejemplo, en el tango fantasía tenés que meter un gancho. En el tango nuevo tenés que desplazar los ejes verticales y en el tango de salón tenés que demostrar tu caminata. En eso estamos de acuerdo, pero pensar el tango como una estructura rígida es una de las peores equivocaciones que pueden cometerse. Si la generación de los años 20 o 30 viera cómo se baila hoy, dirían en el mejor de los casos que eso no es tango y en el peor de los casos que el tango habría muerto. ¿Y alguien sería capaz de responderle a alguno de los bailarines fundadores del tango? Y por otro lado, si alguien pensara que el tango es estático, que debiera ser siempre como lo conocimos, ¿no te parece que también sería un error? Si me preguntaras, por ejemplo, qué me gusta, te respondería de acuerdo con mi formación personal, mi formación de tango, mi experiencia y hasta mi estatura. Y es posible que difiera con otro que tuvo un desarrollo distinto y hasta una estatura distinta. Porque el tango muchas veces es lo que conociste en el lugar que aprendiste, hasta que aprendiste que hay otro modo de aprender el tango. Pero no quiero enrollarme con todo esto. Lo que quiero decirte es que bailar con movimientos conocidos tiene como punto a favor que conozcas tu cuerpo, desarrolles tu destreza y tu habilidad, bailes dentro de tu zona de confort y te garantices un lugar destacado entre los bailarines de la época. Y lo que tiene en contra es que ese profesional que admiraste, ese maestro, si no fue bueno, aplastó tu personalidad como bailarín, impidió que desarrollaras tu creatividad, tus propios movimientos y que se te recordara por tu sello personal. Claro que todos deseamos el éxito, pero si llegaste a él repitiendo una fórmula, déjame darte un consejo de oro. Utiliza el resto del tiempo para descubrir quién sos vos en el baile. Practica pensando qué vas a darle al público y a tu pareja. Si en lugar de ser honesto con vos mismo, preferís copiar el modelo de lo que ya triunfó. Por todo esto, sea cual fuere la competencia en la que te embarques, demostrá que tenés pasta de campeón, dándole al tango una mayor riqueza. Mostrate vos mismo, aunque no ganes en el primer intento, pero ganá el lugar que te mereces por tus propios dones y no por usar fórmulas repetidas. Al fin de cuentas, nadie logra hacer las cosas muy bien la primera vez que lo intenta, pero el verdadero campeón es el que logra superarse a sí mismo. Todavía queda mucho más por decir, pero ahora te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de técnica, cultura y actualidad del tango argentino. Integrarte a la comunidad Tango Milonga me anima a seguir compartiéndote más información. Por todo lo dicho, ten presente desarrollar tu capacidad creativa cuando vayas a una clase. Practica el movimiento hasta dominarlo y luego cambia al menos alguna de sus partes, encontrarle alguna variación, como por ejemplo hacer el paso básico al revés en tiempos distintos. No hace falta hacer algo complicado, sino hacer algo tuyo, que se vea bello y todas las personas puedan disfrutarlo. El desafío no está en la competencia con otros, está dentro de vos. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.